porvenir, del futuro, en relación a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como les dije al principio, hay 8 escuelas que cada una interpreta de una manera diferente, tomando algunos textos bíblicos, sacándolo, y cada uno tiene una gama de textos bíblicos para demostrar su doctrina, vamos a llamarlo así. Estudiando pues las 8 escuelas, analizando, vemos que hay un eclecticismo en ellas. El eclecticismo es una mezcla de una, otra mezcla de otra, se toman diferentes elementos para sostener la enseñanza. Quería decirle que el templo de Salomón fue construido en un lugar donde David compró ese lugar de una forma desesperada, producto de que había una gran peste en la nación, y Dios le dijo: levanta un altar en la era de Arauna. Y él llega y compra el terreno, pero sin saber, sin imaginarse David que ese lugar que compró en esas condiciones se constituiría en el templo de Salomón, el templo que su hijo Salomón construiría más adelante. A veces, iglesia, hay situaciones que se presentan en nuestra vida que nosotros no entendemos, pero qué bueno saber cómo Dios logra enderezar las circunstancias. Y Dios tomó entonces aquel terreno que se compró en aquellas condiciones, Dios lo tomó como epicentro de adoración de una nación, y diríamos del mundo, porque el templo de Salomón era una de las 7 maravillas del mundo, estaba catalogada de esta manera. Este templo fue destruido por el rey Nabucodonosor, y luego de la destrucción del templo, pasado el tiempo, se envía una comisión de hombres que duró 105 años aproximadamente. Primero Dios envía a Zorobabel para colocar las simientes de un nuevo templo, Después que Zorobabel cumple la función, luego viene otra oleada donde viene Nehemías, que construye las murallas del templo. Esdras está también enviado como maestro de la palabra para crear fundamento en la vida de una nación que estaba afectada espiritualmente por todos los eventos que habían venido. A veces las tribulaciones, los eventos de la vida, hermano, logran apagar nuestra fe, logran a veces desanimarnos. Quizás en estos momentos mucha gente desanimada, mucha gente que está a punto de colgar su fe o de perder su fe o de renunciar, hermano. En esa circunstancia que estamos atravesando hoy en día, el apóstol Pablo dice que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que Dios derramaría en medio de nosotros. Vienen tiempos de gloria para esta iglesia, para la nación. Vamos a tenerlo de esta manera. Por supuesto, el templo que construyó Zorobabel no era un templo ni parecido al templo de Salomón. Salomón fue algo increíble. Este templo movilizó todo un continente, reportó toda la mano de obra de aquel entonces. Había pleno empleo, porque era una obra demasiado grande la construcción del templo. Para los tiempos de Cristo, el templo que construyó Zorobabel estaba allí, pero Herodes, ¿sabe que Herodes, su abuelita era judía? Y él, para congraciarse con los judíos, él logra refractar el templo, logra refractarlo. Hay una inversión de dinero de parte del Imperio Romano, pero el Imperio Romano dijo: no, yo voy a ayudar a construir el templo, pero debe haber un símbolo del águila, que era el símbolo del Imperio Romano, que estaba sobre el templo. Estaba allí un águila con las alas abiertas, que representaba a la nación, el Imperio Romano. Entonces, una de las señales para la venida de Cristo es que el anticristo se va a sentar en un templo. Pero vamos al libro de Mateo para que entremos directamente a la palabra. En los tiempos de Cristo estaba ya refractado, repito,
el templo de Salomón, un templo muy hermoso. Los discípulos, la nación se sentía honrada, orgullosa de ese templo. Pero en Mateo 24, Jesucristo visita el templo y habla unas palabras proféticas de este templo. Mateo 24, anote por allí, versículo 1 al 2. Dice la letra de la siguiente manera: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿ve todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesucristo habló de que ese templo iba nuevamente a ser derrumbado, iba a ser derribado. Y justamente después de Cristo, cuando dice esta palabra, 70 años, ¿verdad? Después, o mejor dicho, en el año 70 de nuestra era cristiana, ¿verdad? Vino un general llamado Tito, hijo del emperador Vespasiano. Él toma Israel, toma Jerusalén, logra invadir Jerusalén, y allí ellos logran incendiar a la ciudad y incendiaron el templo. Y cuando logran incendiar el templo, comenzó aquello a arder, por supuesto. El oro, que el templo tenía mucho oro, el oro se fundió por las altas temperaturas, y entonces el oro líquido logra fundirse, penetrar entre las paredes, entre los bloques, se impregnó en los bloques, y cuando pasa por el fuego, el pueblo, la gente buscando oro en el templo, fueron al templo y comenzaron a derribar piedra sobre piedra. No quedó realmente una piedra levantada de este templo, y se cumplió literalmente lo que Cristo había dicho en relación al templo. Se cumple. Hoy en día, en ese lugar donde estaba el templo de Salomón, se erigió un templo musulmán. Ese templo musulmán es lo que se conoce como la mezquita de Omar, o la cúpula de la roca, o la emplanada del templo, también se le llama así. Entonces, ahorita hay un templo construido por musulmán. Ese templo es el que une a todo musulmán en el mundo entero. Ese es el sitio de ellos adorar. Muchos de ellos viajan cada año a distancia para ir a ofrecer allí su sacrificio, sus ofrendas votivas de agradecimiento a su Dios, Alá. Ahora bien, ese templo tiene que ser destruido para que se pueda erigir el templo de Salomón. Pero la pregunta es, si ese templo une a toda la comunidad musulmana en el mundo entero, ¿qué pasaría en el mundo, hermano, si ese templo es derrumbado por Israel con un cohete, o una invasión y demuelan aquello? ¿Qué pasaría a nivel mundial? ¿Ah? No hace falta ser un analista sociopolítico para analizar. Obviamente eso va a despertar esa fibra religiosa de este pueblo. Si estos días hubo un profesor francés que hizo una caricatura de Mahoma, hermano, y pagó un alto precio, porque el lugar donde trabajaba este publicista, le incendiaron, mataron a casi toda la gente que estaba allí, y el propio profesor lo acaban de matar ahora 20 años, lo matan, estuvo huyendo, le montaron una cacería hasta que lo liquidaron, solamente por hacer una caricatura. Ve el celo de esta gente, el celo. Es una de las religiones que ha crecido más a nivel mundial, pero es producto de ese celo por su fe, su convicción, ¿verdad? Y obviamente no estamos de acuerdo por este celo religioso radical al punto de explotarse, de matar, de imponer por la fuerza su fe. No estamos de acuerdo con esto, pero hay cosas que de repente que son como casi envidiables. Es la devoción. Donde esté esta persona en cualquier parte del mundo, cuando llega la hora de la oración, donde se encuentre, se arrodilla. Esos están que tienen pena que se van a arrodillar, que van orando, ellos se arrodillan y adoran a su Dios. Amén. ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces, en el año 70 de nuestra era fue destruido el templo. Entonces, vamos a entender
que a Jesús le hacen una pregunta. ¿Cuáles son las preguntas que le hacen a Jesucristo? Aquí están en el verso 2 del capítulo 24 de Mateo. Perdón, el versículo 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay dos preguntas importantes: señal de tu venida, ¿verdad?, y señal del fin del siglo. Los judíos estaban pendientes de esto. Ellos no entendieron cuando Jesucristo le habló de señales, aún cuando Jesús, antes de irse, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, nuevamente los discípulos abordan a Jesucristo, ¿verdad? Abordan a Jesucristo y le dicen: Señor, ¿cuándo será restaurado el reino de Israel? Todavía había las dudas. Ahora, déjame decirle, iglesia, que la respuesta que Jesucristo está dando aquí en Mateo 24 es una respuesta dada a los judíos por su inquietud, y gran parte de este Mateo 24 es un cumplimiento profético para una nación llamada Israel. Entonces, la gran parte de los eventos que aquí acontecen están estrictamente relacionados con el pueblo de Israel. Cuando la Biblia habla del rapto de la iglesia, escucha, iglesia, hablamos la semana pasada que la segunda venida de Cristo se iba a dividir en dos, ¿recuerda? Una venida invisible que se llama rapto, y una venida visible que es su venida en poder y gran gloria, donde todo ojo le verá. Pero cuando Jesús venga en el rapto, no lo va a ver todo ojo, va a ser una venida secreta o invisible. Ahora escúchenme, la Biblia no habla de señales para el rapto. La Biblia habla de señales para la segunda venida de Cristo viniendo en gran gloria. ¿Cuáles son las señales que la Biblia habla del rapto? No hay señal, solamente hay una advertencia. ¿Y cuáles son las advertencias que Jesucristo habla con relación al rapto? Vamos a buscar aquí, acompáñenme por favor a unos textos bíblicos. En el libro de Mateo, capítulo 25, verso 13, Mateo 25, 13, vamos a ver si usted allí puede leer. Dice: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es decir, que nos manda la Biblia es a velar. Es a velar. Nos manda a estar muy pendiente, estar viviendo la vida de consagración. Nos manda a vivir una vida de vigilante, de cuidado, de no desviarnos, de no desenfocarnos. Nos manda a vivir una vida con temor y temblor, nos manda el Señor. Porque no hay una señal del rapto. Esto puede ocurrir, hermano, hoy, puede ocurrir ahorita, puede ocurrir mañana, en la noche. No hay un señal evidente, solo nos manda estar alerta. Como si usted le dijera: mira, te voy a buscar, vístete, paso por ti, está pendiente a la avenida, pero no le dijeron la hora. Usted solamente le dijeron que se preparara. ¿Usted qué tiene que hacer? Va a esperar que vengan para usted ya bañarse. Va a esperar para usted ya a vestirse. No, usted debe estar preparado. Porque en cualquier momento vendrá a buscarlo por usted. Jesucristo no mintió, su palabra es viva, su palabra es eficaz. Por lo tanto, la iglesia debe estar velando, preparada para este día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entonces estar allí pendientes de esto. No hay señales, pero sí hay señales de su segunda venida. Justamente en Mateo 24 nos habla de esas señales, y usted lo ha leído mucho acá en este texto. Dice el Señor acá en su palabra: porque respondió Jesús, le dijo: mirad que nadie os engañe. Es una época de engaño, una época donde mucha gente van a ser engañada. Van a ser cambiada su forma de pensar. Jesucristo dijo que oiré de guerra, rumores de guerra,
mirad que no os turbéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Pues se levantará nación contra nación, que esto nosotros lo sabemos y le hemos trillado, que estas cosas están ahí en el ambiente. Pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo usted debe interpretar esto? En el libro de segunda de Tesalonicenses, o mejor dicho, en primera, Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice en el capítulo 4, versículo 13, ellos tenían una interrogancia, ellos tenían una preocupación. Bueno, pues si Pablo dijo que Jesucristo venía, pero se murió el hermano Pedro, se murió el hermano Carlos, digo un nombre paradójico, ninguno de ustedes, Dios lo guarde, se murió este hermano. Ahora, ¿qué va a pasar con los hermanos que murieron? ¿Cómo va a pasar esto? Entonces Pablo, en el libro de Tesalónica o Tesalonicense, le responde a ellos diciendo estas cosas. 4:13, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si queremos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Está diciendo que los que murieron ante la venida de Cristo, cuando Jesucristo venga en el rapto, dice que esta gente vendrá con el Señor, vendrá. Y entonces dice que nosotros, los que estamos vivos, los que estamos en la tierra, vamos a ser raptados, vamos a ser transformados, y no vamos a adelantarnos a los que durmieron, sino tanto los que durmieron, los que estamos muertos, como los que estamos vivos, vamos a ser transformados y seremos elevados al Señor para encontrarnos con Él en las nubes. Es lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, Pablo le escribe esto a los hermanos de Tesalónica, pero luego a los Corintios también Pablo le especifica, y Pablo entonces como más especifica un poco más esto, y en Corintios 15, el apóstol Pablo también habla del tema. En el verso 50 dice la siguiente manera. 1 Corintios 15, 50 en adelante dice: pero digo, hermano, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, cuando Pablo dice que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, es porque nosotros no podemos entrar al reino sin sufrir una transformación. Dice la palabra que nuestro cuerpo va a sufrir una transformación. Recuerde, cuando Cristo muere en el Calvario, Jesucristo redimió fue el espíritu del hombre, pero el alma del hombre ni el cuerpo fue redimido. El alma quedó intacta y el cuerpo quedó intacto. Por eso que nosotros nos llevamos a veces por pasiones, por eso que a veces nos enfermamos. Pero cuando Cristo venga, el alma mortal se vestirá de inmortalidad y el cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Es decir, va a ser transformado de un cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no verá más nunca la muerte. Tendremos un cuerpo parecido al cuerpo de Cristo, dice la palabra del Señor. Y seguimos acá, dice el verso 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es lo que dice el apóstol Pablo acá en Corinto, que nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal, hablando del alma, se viste de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. Amén. Ahora bien, en Tesalonicenses, en su segunda epístola, Pablo, alguien dijo de que pareciera que en la segunda epístola de Tesalonicenses es Pablo explicando más en detalle lo que el creyente no entendió en la primera carta. Y en segunda de Tesalonicenses,
quisiéramos nosotros aquí ordenar lo siguiente. Segunda, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Ahora, cuando él escriba a la iglesia, Pablo toma esta palabra y le dice: no dejar cambiar vuestra manera de pensar. Entonces, cuando Jesucristo habló de que había un engaño, es que mucha gente va a ser engañada. Entonces, usted no puede dejarse cambiar la formación que se le ha dado en cuanto a esto, porque dice que es tan fuerte esto: ni os conturbéis por espíritu. Van a haber espíritus engañadores que van a perturbar tu mente, van a bombardear tu fe, van a socavar tu fundamento cristiano. Y Pablo dice: no os dejéis perturbar por estos espíritus, ni por palabra, ni con argumentos que te van a querer convencer, ni por carta como si fuera nuestra. Parece ser que hay una carta falsa escrita por alguien, donde dijeron que el día del Señor ya se ha cumplido. Por eso cuando dice que en el verso 2 dice que no debéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor se acerca. Hay una carta falsa circulando, firmada aparentemente por Pablo, que el día del Señor ya se estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Tesalónica, yo te he escuchado a la profesora Vallita decir que estaba pasando por una gran circunstancia difícil. Estaban siendo llevados presos, estaban siendo detenidos, dándole muerte a muchos hermanos. Entonces ellos dijeron: basta, no quedamos, el rato ocurrió, estamos en el día del Señor. Entonces es bueno entender y especificar que debemos desglosar y separar tres cosas importantes, que si la confundimos o la mezclamos, no vamos a confundir. ¿Qué queremos nosotros separar aquí? Número 1, capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ok, este texto bíblico, Pablo está hablando del rapto de la iglesia. Él está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ya Pablo habló en la primera carta a Tesalónica diciéndole que seremos transformados por el Señor y llevados a las nubes para encontrarnos con el Maestro. Pero luego aquí al final del capítulo, del versículo 2 dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahí donde está la confusión. El día del Señor no es la venida de Cristo, ni visible ni invisible. El día del Señor es una serie de eventos escatológicos de juicio que van a acontecer, que van a comenzar a desarrollarse en la humanidad. El día del Señor abarca una serie de eventos que quisiera enumerarlo acá, y que el día, por supuesto, es una serie de acontecimientos. ¿Qué comprende el día del Señor? Escúchame. El día del Señor, o también se conoce como el día de Jehová, incluye los juicios de la gran tribulación. Es decir, que el día del Señor comprende todo el periodo de tiempo de la gran tribulación, los 7 años de tribulación que van a haber sobre la tierra. Allí comienza el día del Señor. El día del Señor comienza desde el momento que Cristo se lleva a la iglesia. Comienza entonces el día del Señor, acompañado de una serie de eventos entre los cuales se encuentran la destrucción total de Babilonia, la gran ramera. Comprende también la segunda venida de Cristo, comprende su venida visible, comprende el Armagedón, la guerra de Armagedón. El día de la ira comprende el juicio de las naciones. El día de la ira comprende también, con el intervalo del milenio, comprende el juicio
sobre el gran trono blanco también comprende el día del Señor. Comprende también el cielo nuevo y tierra nueva que habla la palabra. Toda esa serie de elementos escatológicos comprenden el día del Señor. Entonces, cuando Pablo le escribe a la segunda epístola, él le dice lo siguiente: nadie os engañe, en el verso 3 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? Dice, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Pablo está diciendo